Génesis, capítulo 28, versículo 20 al 22. Y el tema o el título le puse: Dios se le aparece a Jacob. Dios se le aparece a Jacob. Dice la palabra de Dios: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta ahí. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por tu amor, tu misericordia, Señor, que tienes con cada uno de los que estamos aquí, Padre. Padre, en esta tarde nos exponemos a tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia, Señor, a los jóvenes que están aquí presentes. Y también te pido, Señor, por el predicador, que sea tu nombre honrado y glorificado, Señor, en esta bendita hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Dios se le aparece a Jacob. La situación en la que se encontraba Jacob en este preciso momento no era nada bueno, Cuando Jacob dijo estas palabras, Jacob estaba corriendo por su vida. Su hermano Jacob, Esaú, había jurado matarlo. No sé si ustedes recuerdan que Jacob engañó a su hermano Esaú robándole la primogenitura y la bendición de su padre. Hemos visto, ¿verdad?, cómo la semana pasada Jacob, ¿verdad?, con astucia, ¿verdad?, la primogenitura le quedaba primero a Esaú. Pero Jacob, más adelante en el capítulo 27, ¿verdad?, habla cómo Jacob engaña a su hermano Esaú, y también su mamá Rebeca lo apoya, ¿verdad? Isaac, su papá, ya estaba viejo, ya estaba anciano, ya la vista le fallaba, y él llama a su hijo, ¿verdad?, a Isaac, a Esaú. Isaac llama a Esaú y le dice: ¿sabes qué, hijo? Vete al campo y tráeme casa para comer, para que yo te bendiga, porque yo no sé hasta cuándo voy a durar. Rebeca estaba escuchando las palabras de Isaac, y Rebeca va y corre y le dice a Jacob: Jacob, hijo mío, Isaac quiere bendecir a tu hermano, ve al ganado, ¿verdad?, y tráeme 2 cabritos para que yo los cocine y te bendiga a ti, y seas tú el que se lleve la bendición. Después de tomar la bendición de su hermano con métodos engañosos, Jacob se vio forzado a huir de su tierra, dejando todo atrás. Génesis capítulo 27, versículo 41, ponga su mirada ahí en el proyector. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú estaba decidido a matar a su hermano Jacob, porque le había ganado la bendición, lo había engañado. Jacob obtiene la bendición, pero tiene que huir, tiene que irse lejos a la tierra de Harán. Y al ver Rebeca que la vida de su hijo Jacob está en peligro, le dice en Génesis capítulo 27, versículo 42 al 46, dice: y fueron dichas a Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú, las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Quería matarlo Esaú a Jacob. Ahora pues, hijo mío, dice, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. O sea, a su tío de Jacob. Dice: y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho.
Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dice en el 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et, o Het, como se pronuncia, ¿verdad? Dice, si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. La pregunta es, ¿quiénes eran las hijas de Et? ¿Quiénes eran estas mujeres? Las que hablaba Rebeca. Las hijas de Et eran las esposas de Esaú. Eran mujeres cananeas, mujeres idólatras, mujeres que no eran pueblo de Dios. Las hijas de Et. Dice la Biblia que Esaú escogió 2 esposas para sí, a Judit y a Besamat, 2 mujeres eteas que procedían de Canaán. Versículo Génesis 26, 34, 35, ¿qué dice? Génesis 26, 34 al 35. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri Eteo, y a Basamat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estas mujeres eran eteas, eran cananeas. Esaú sabía muy bien que estos matrimonios iban en contra de las enseñanzas que habían recibido de sus padres. Pero a Esaú no le importó. No le importó las creencias de sus padres de no unirse con un yugo desigual. Esaú va y se casa con 2 eteas. Y es posible que estas mujeres fueran muy atractivas, pero fueron de amargura, pena, vergüenza y tristeza para sus padres, para Rebeca y para Isaac. En los últimos años de vida de Isaac y Rebeca, ya ambos ancianos, la pasaron con amargura su vejez, a causa de las esposas de Esaú, sus nueras. Isaac y Rebeca vivían una vida quieta y piadosa, pero ahora en su vejez aparecen estas 2 mujeres que no tenían el amor de Dios en sus corazones, porque eran eteas, eran cananeas, sino que tenían una tendencia pagana, un estilo de vida pecaminosa. Por eso le eran amargura de espíritu a Rebeca. Probablemente eran mujeres muy sensuales, muy bonitas, pero mundanas de corazón, que chocaban con la piedad de Isaac y Rebeca. Rebeca ya estaba hastiada de vivir en esas condiciones a causa del modo del comportamiento de sus nueras. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et, o sea, de las esposas de Esaú. Y dice, y si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, que ya tengo aquí en casa, ¿para qué quiero la vida? Dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las nueras, mis hermanos, eran de amargura de espíritu a Rebeca. Sus nueras, legalmente eran familia legalmente, pero no podían convivir como familia. Isaac y Rebeca sirven al Señor y esa es su prioridad, mientras la prioridad de las hijas de Et no es la misma. Ellas tenían otras prioridades, probablemente del mundo, ¿verdad? Si lo pusiéramos hoy en la actualidad, ¿cuáles serían sus prioridades de esas mujeres? El mundo, la calle, la diversión, las atracciones,
las amigas, los amigos, las saliditas por ahí, ¿verdad? Las discotecas, los chismes, la moda, y póngala ahí más. ¿Cuántos padres se encuentran hoy con amargura de espíritu por las nueras? Así como Isaac y Rebeca. ¿Cuántos padres no? ¿Cuántas familias no sufren por eso? Espero que no escuche este sermón mi madre, ¿eh? Más bien mis cuñadas, porque ¿cuántos hombres o mujeres se han apartado de la fe de sus padres a causa del yugo desigual de la pareja? Cuando tienes un hijo que es cristiano, ¿verdad?, y se va con un yugo desigual, tarde o temprano ese hijo va a perder la fe. De igualmente tu hija. Tengamos cuidado con esos yugos desiguales. Pero hoy hay padres y madres que, a nombre de la felicidad de los hijos, frases como: hijo o hija, si es por tu felicidad, lo que tú decidas para mí está bien. Con que tú seas feliz, yo me conformo. Estas frases, aunque parecen mostrar a un padre o una madre amorosa que vive por sus hijos, a la luz de las Escrituras muestra a un padre o una madre que no son temerosos de Dios. Cuando no te importa a ti con quiénes andan tus hijos. Si solo te conformas con la felicidad de tu hijo o de tu hija y no te importa con quién se van a casar o con quién se van a juntar, mi hermano, tú no tienes el temor de Dios en tu corazón. Los padres deben hacer todo el esfuerzo para exhortar a sus hijos a la luz de la palabra. Los hijos tendrán la última decisión, por supuesto, claro que sí. Pero no puede faltar la exhortación de los padres para guiar a los hijos por el buen camino. Uno como padre siempre tiene que aconsejarles, exhortarles: mira, mi hijo, mira, hija, ya tienes tu edad, va a llegar el día que te va a gustar ahí un jovencito o una jovencita, ¿verdad? Y pues cuida tu corazón, fíjate con quién y de qué familia viene, si es cristiano, es muy importante. Hay que involucrarnos más en la vida de nuestros hijos. Isaac se da cuenta de la situación y manda también a Jacob lejos a la tierra de Harán para salvar su vida. Y le da instrucciones Isaac a su hijo Jacob de no tomar una esposa cananea como lo hizo Esaú, su hermano. Aparte de que lo manda lejos a la tierra de su tío Labán en Harán, le dice: mira, hijo, toma de allá una mujer de nuestra parentela, de que tenga nuestra misma fe, pero no agarres una mujer de aquí, cananea, o sea, del mundo, idólatra. Génesis capítulo 28, versículos del 1 al 5, por favor. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, o sea, de tu tío. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel,
arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Isaac le dice a su hijo Jacob: no tomes esposas de las hijas de Canaán, sino vete a la tierra de Padán Aram, a Labán tu tío, y toma mujer de nuestra parentela. Fíjese qué importante era para Isaac de que su hijo se uniera con un yugo igual. Sigamos leyendo ahí en el versículo 6 al 9. Dice: y vio Esaú, fíjese, Esaú estaba mirando, dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. O sea, Esaú miró a su padre cómo estaba bendiciendo a su hermano Jacob. Dice, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí Esaú estaba observando cómo Isaac llama a Jacob y le dice: ¿sabes qué, hijo? Tienes que ir a la parentela de tu tío para que tomes mujer allá. Lo bendijo y lo mandó. Dice en el versículo 8, dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. O sea que ya Esaú se estaba dando cuenta de que eso no le parecía a sus padres, de que tomaran hijas de los cananeos. Dice: y se fue Esaú a Ismael. Y se fue Esaú a Ismael. ¿Quién era Ismael? Ismael era hijo de Abraham. Dice: y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboit, además de sus otras mujeres. O sea, al ver Esaú que Isaac bendice a Jacob y le dice: ¿sabes qué, hijo? No tomes hijas de los cananeos, sino ve para allá. Ahora se da cuenta Esaú que eso no le agrada a Isaac. Va Esaú y toma ahora hijas de la parentela de Abraham, una hija de Ismael. Vemos que Esaú desde un principio no anhelaba ser parte de las promesas espirituales de su padre Isaac, porque él ya había tomado mujeres de las hijas de los heteos, un pueblo que no reconocía a Jehová. Pero al escuchar esto Esaú de su padre Isaac, lo que le estaba diciendo a Jacob, Esaú quiso impresionar a su padre ahora. Ahora lo quería impresionar, casándose con otra mujer de la descendencia de Abraham. Versículo 9, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. ¿Ya para qué, verdad? Si ya estaba casado con 2 cananeas, con 2 heteas. Esaú tuvo 3 esposas en total. 3 esposas en total. 2 de ellas eran mujeres cananeas. Y la tercera era una hija de su tío Ismael, hijo de Abraham. Quizá Esaú quería recobrar la estima de sus padres si tomaba para sí mujer entre sus parientes. A lo mejor quería recuperar, no sé, ¿verdad?, algo de herencia de su padre Isaac, ya que Isaac había bendecido a Jacob. Ahora Esaú quería agradar a su padre casándose con su prima. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero Esaú va y toma una mujer de las hijas de Ismael. La pregunta es: ¿acaso era la voluntad de Dios que el hombre tuviera más de una mujer en el Antiguo Testamento? ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que el hombre tomara más de una mujer en el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? Según las Escrituras, Dios no quería que los hombres tuvieran más de una mujer, o viceversa, ¿verdad? El modelo del matrimonio, según la voluntad de Dios, es una relación monógama entre un hombre y una mujer.
Monógamo o monógama quiere decir casado con una sola persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos de los hombres en el Antiguo Testamento fueron polígamos? Polígamo o polígama quiere decir casado con varias personas a la vez, ¿verdad? Mono y poli son prefijos. Mono quiere decir uno, único, uno solo. Poli quiere decir muchos o varios. Abraham, Jacob, David, Esaú, Salomón y otros, todos tuvieron varias esposas. Eran polígamos. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, de acuerdo a Primera de Reyes 11:3. 700 esposas y 300 concubinas, ¿Cómo podía hacer todo eso Salomón, verdad? Si uno no puede con uno, ahora con 1000. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo respondemos a estos ejemplos de la poligamía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué se mantuvo en silencio? ¿Por qué no exhortó a Abraham, a David, a Esaú? Hay dos preguntas que necesitan ser respondidas. ¿Por qué permitió Dios la poligamía en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo ve Dios la poligamía en la actualidad? ¿Por qué permitió Dios la poligamía en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia no dice específicamente por qué Dios permitió la poligamía. O sea, que el hombre tuviera más de una mujer. Que antes había más mujeres que hombres en el mundo. Especialmente por los tiempos de guerra, donde el porcentaje de muertes de varones era altísimo. Si usted recuerda, la Biblia narra muchas guerras que pasaron en la antigüedad. Eran guerras enormes y puro varón iba a la guerra. Y también debido a las sociedades patriarcales en el Antiguo Testamento, que los hombres eran más autoritarios, o para describir una palabra, machistas, ¿verdad? Por así decirlo, entre comillas. Esto era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por ella misma en la antigüedad. En aquellos tiempos, generalmente las mujeres carecían de educación y preparación. Las mujeres dependían de sus padres, hermanos y esposos para su provisión y protección. La mujer soltera con frecuencia estaba expuesta a la prostitución y a la esclavitud. Dicen los comentaristas que Dios permaneció en silencio acerca de la poligamía para proteger y proveer para la mujer. Ante la sociedad, el hombre que tomara a varias esposas solo tendría que servir como el proveedor y protector de ellas. Así que para la mujer era más conveniente vivir en una casa con poligamía que en la prostitución y en la esclavitud. Yo diría que esto son solamente especulaciones, Esto no lo dice la Biblia. Ahora, ¿cómo ve Dios la poligamía en la actualidad? Definitivamente en el corazón de Dios no es lo ideal, No es lo ideal que el hombre tenga más de una mujer. La Biblia dice que la intención original de Dios fue que un hombre estuviera casado con una sola mujer. Con una sola mujer. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Y en el Nuevo Testamento dice en 1 Timoteo 3:2,
Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No de dos ni de tres, marido de una sola mujer. Y 1 Timoteo 3:12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Sí sabe que allá en el Medio Oriente todavía practican la poligamia? Los árabes, todas aquellas personas tienen todavía sus harenes de mujeres, ¿verdad? Y especialmente los que son reyes. Pero Dios dice en su palabra que solo una, mi hermano, con una mujer. No dos, no tres, solamente una. Amén. Génesis, capítulo 28, versículo 10 al 12, por favor. Dice allí, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, o Harán, como se pronuncia. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. ¿Y qué pasó? Y soñó ya que una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Vemos que Jacob, de camino para Harán, ¿verdad? Porque recordemos que él iba huyendo, porque su hermano Esaú lo quería matar. Jacob se encuentra, mis hermanos, en una situación desolada, porque estaba huyendo de su hermano Esaú, que había jurado matarlo. Jacobo había obtenido la bendición de su padre, la bendición de la promesa, obtuvo la primogenitura, la herencia, pero ahora está huyendo, sin nada en las manos, solo, afligido, asustado, qué sé yo, pero se encuentra huyendo Jacobo. Era evidente que Jacob le estaba yendo mal. No tenía familia, amigos, ya no tenía ganado, había dejado la herencia de sus padres y ahora se encuentra solo huyendo en el desierto. Y en un largo día de camino, al llegar la noche, durmió en la intemperie bajo las estrellas, usando una piedra como almohada. Estaba acostado en la tierra, durmiendo en la tierra. Este fue un momento absolutamente trágico en la vida de Jacob. Pero fue en ese momento cuando el Señor se le reveló en un sueño. En esta cama de tierra y en una almohada de piedra, Jacob tuvo el mejor sueño de su vida, Jacob vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo y a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y Jehová estaba en lo alto de esa escalera. Versículo 12 dice, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, ¿qué representa la escalera? ¿Qué representa la escalera? A Cristo. A Cristo. Él es la escalera. Entrar por otro lado, somos ladrones y salteadores. Tenemos que subir por esa escalera que es Cristo, mis hermanos. Jesús dejó claro en Juan 1:51 que Él es el acceso al cielo. Él es el medio por el cual el cielo baja a nosotros y por el cual nosotros podemos ir al cielo. Él es la escalera. Cristo es la escalera. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Juan 14:6 dice,
Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Hermanos, Jesús es el camino al cielo. Él no nos muestra un camino, más bien Él es el camino. Él es el camino al cielo. Y no hay dos caminos, ni mucho menos la religión. Suba por esa escalera que es Cristo. Cristo, mi hermano. Versículo 3 al 14, por favor. Dice Génesis 28. Soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué hermoso sueño tuvo Jacob, mis hermanos. Jacob sin duda había oído acerca del gran Dios que se le había aparecido a sus padres, a Abraham e Isaac. Pero ahora ese mismo Dios tiene un encuentro personal con Jacob mismo. Esta fue una experiencia que cambió la vida de Jacob. Jacob tuvo un encuentro inesperado con Dios, cuando menos lo pensaba. ¿Sí sabe que un encuentro con Dios cambia todo, mi hermano joven? Un encuentro con Dios lo cambia todo. Claro que sí. Este encuentro no solo cambia todo, sino que te cambiará para siempre y te cambiará la vida. Amén. Por eso todos los días necesitamos un encuentro nuevo y fresco con el Dios vivo, mis hermanos. Todos los días. Dios promete recompensar nuestra búsqueda de Él. Algunas veces seremos bendecidos con un mayor entendimiento espiritual por medio de su palabra. Y otras veces con un gozo inexplicable. Así es como nos recompensa el Señor, cuando le buscamos de verdad. La pregunta es, ¿cómo has sido impactado tú por Jesús? ¿Cómo has sido impactado por Jesús? Si sabes que cuando Cristo te impacta a ti, tú puedes impactar a otros. Pero si Cristo no te ha impactado, no hay manera que tú puedas impactar a otra persona por Cristo. No puedes. Porque no puedes dar lo que no tienes. Permite que Cristo te impacte con su presencia. Búscalo en oración, por medio de su palabra. Deja que Él obre en tu corazón. Versículo 15. Dice, he aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjese cómo es Dios de fiel. Yo haré lo que te he dicho, lo que te he prometido, yo lo haré. Jacob parecía estar abandonado de todos sus amigos y su familia y sus parientes. Y ahora se encuentra en el desierto, durmiendo en la tierra, usando una piedra como almohada. Hermanos, algunas veces encontramos a Dios donde menos pensamos hallarlo, ¿Cómo encontró usted a Dios? Donde menos pensamos hallarlo, ahí lo encontramos. Él está donde no pensamos y se encuentra donde no lo buscamos. ¿Qué nos dice esto? Que ningún lugar está excluido de su vista, de su visita.
Cualquiera que sea el lugar donde estemos, en el desierto, en la ciudad, en casa, o en el campo, en la tienda, o en la calle, podemos mantener nuestra relación con el cielo, con Dios. Y si no es así, es por culpa nuestra, porque no queremos. Pero Dios está disponible para que lo busquemos donde quiera. Amén. Versículo 16. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está aquí, yo no lo sabía. Muchos no se dan cuenta de que Dios está aquí y no lo saben aún. Jacob pensó que en medio de su problema Dios no estaba con él. Eso es lo que pensó Jacob. Como muchas veces pensamos o nos sentimos nosotros los cristianos, ¿verdad? Que cuando tenemos muchos problemas pensamos que Dios no está allí. Esta puede ser tu historia hoy, Puedes sentir que estás atrapado en una situación difícil. Puedes sentir que estás en un matrimonio difícil. Tus finanzas están difíciles. Puedes sentir que estás en un camino rocoso y pensar que Dios no está allí. Pero ¿sabe qué Dios nos dice en su palabra? Yo estoy contigo, aunque tú no lo sepas. Yo estoy contigo. Dios está con usted, mi hermano. En cualquier situación. ¿Qué dice Jacob? En verdad Dios está aquí y yo no lo sabía. A cambio, Jacob estaba adorando a Dios, estaba en el templo, estaba en la iglesia. No, estaba en el desierto, con su problemón que tenía, huyendo por su vida, durmiendo en la tierra, usando una piedra como almohada. En verdad, conozco que Dios está aquí. Hermano, que si te encuentras en una situación difícil, tienes dos opciones. Puedes decir, Dios no está en ninguna parte porque me ha dejado. O como Jacob, puedes mirar a tu alrededor con nuevos ojos y decir, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tú decides cómo quieres ver las cosas. Pero Dios quiere. Cualquiera que sea. Amén. Génesis 28, 17. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Fíjese cuál es la impresión de Jacob. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dice que cuando despertó Jacob de su sueño, le sobrevino un temor y tuvo miedo. Hermanos, cuanto más sabemos sobre Dios, más nos debería causar un santo temblor delante de Él. Entre más conocemos a Dios, más temerosos debemos ser. Dice Jacob, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. ¿Usted sabe qué es lo único que hace que una casa de Dios sea terrible? El hecho de que usted es pecador y que trate de huir de Dios. Cada casa de Dios, cada iglesia debe ser un lugar terrible para cualquier pecador que huye de Dios. Debe ser terrible para cualquier pecador que huye de la casa de Dios. Jacob
tiene mucho que aprender, al igual que nosotros, ¿eh? Y lo podemos evidenciar aquí, con estas palabras. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob aquí? Aquí Jacob quiere hacer un trueque, un trato con Dios, ¿eh? Jacob, en otras palabras, le dice al Señor: si tú haces esto, entonces yo te serviré. Si tú haces aquello, yo haré esto. Si tú haces lo otro, yo haré esto otro. Hermanos, Dios no hace tratos con nosotros de esta manera. Uno no puede hacer tratos con Dios de esta manera. Muchas personas hoy en día dicen que servirán al Señor si Él hace tal o cual cosa por ellos. Este es un error. Dios no hace tratos así. Jacob trató de hacer un trato con Dios. Y hoy muchos de nosotros estamos tratando de hacer tratos con Dios. A veces tenemos la costumbre de negociar con Dios. Si tú me das, yo te serviré. Si tú me bendices, yo te daré. Si tú me aumentas en mi trabajo, yo te daré el diezmo. Si me va bien, yo estaré ahí. Jacob le pidió a Dios que si lo bendice y lo guardara y le diera pan para comer y vestido para vestir y que lo regresara en paz a la casa de su padre, Jacob promete que Jehová será su Dios y que le daría el diezmo. Fíjese. Esta es una de las razones por qué se torna tan difícil seguir al Señor. Pues Él no acepta negociar con nadie. Él no hace negocios con nadie. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Hermanos, cuando se hace un voto, una promesa, Dios espera que se cumpla, Dios espera que mantengamos los votos que le hacemos. Fíjese que Dios no toma los votos a la ligera. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Así que asegurémonos de mantener cualquier pacto o voto que hagamos con Dios, Por ejemplo, el voto que hicimos cuando nos convertimos en cristianos, es decir, apartarnos del pecado y seguir a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Estamos cumpliendo fielmente este voto o lo hemos olvidado? Deuteronomio 23:21 indica que un voto se convertirá en pecado para la persona que no cumple con sus votos a Dios. Deuteronomio 23:21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Dice que si uno hace voto y no lo paga, se convierte en un mentiroso ante Dios. Eclesiastés 5:2-6 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Amén. Hermanos, si hemos olvidado nuestros votos, necesitamos volver a comenzar. Necesitamos volver a comenzar. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso que regresara al principio. Apocalipsis 2:4-5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
Para los cristianos que han dejado su primer amor, necesitan hacer las primeras obras. Leer la Biblia, amar al prójimo, estar en oración, servir al Señor con integridad. Todas las bendiciones espirituales que Él tiene para ofrecer pueden ser nuestras nuevamente. Cumplamos nuestros votos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.